de primer año, con una clase que a mí me parece que es una de las más importantes dentro del diplomado. Entonces, la doctora ya me presentó, pero yo me vuelvo a presentar. Soy Marta Quiñones. Pues algunos de ustedes ya me conocen, yo también los conozco también a algunos de ustedes, y pues hoy es el segundo encuentro que tenemos aquí en el diplomado, y pues hoy los voy a guiar para que ustedes se les facilite formular su pregunta de investigación. Entonces, ya en la clase pasada yo les decía que en la práctica clínica, de la práctica clínica principalmente surgen las preguntas de investigación. Y generalmente en la práctica clínica, a diario que estamos viendo pacientes, nuestro quehacer es diagnosticar y tratar, ¿no? Y curar al paciente. Pero siempre que estamos ante un paciente o ante un caso clínico, siempre surgen preguntas. Entonces, constantemente estamos haciendo preguntas acerca de algún problema que queremos solucionar, ¿sí? En nuestro caso, que somos médicos, son problemas clínicos. Entonces, nos hacemos preguntas a diario, en nuestro quehacer diario. Nos están haciendo preguntas constantemente los profesores sobre los problemas clínicos que tengan los pacientes. Entonces, pues nuestra vida es una pregunta, ¿sí? Pero, y es lo más importante, se dice que es lo más importante más que la respuesta, lo más interesante debe ser la pregunta, una pregunta que nos la tenemos que plantear muy bien. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la pregunta del problema que estamos analizando? Estamos en un problema clínico primeramente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una pregunta, una duda? Pues nos vamos a buscar, a hacer una revisión de la bibliografía. Entonces, buscamos información en revistas, en libros, y pues tratamos de hacer una valoración crítica de todas las evidencias científicas que existan relacionadas con la duda o pregunta que tenemos. Ya que estudiamos, leemos, hacemos la revisión de las evidencias encontradas, entonces ahí es donde podemos obtener las respuestas al problema que tenemos o a la pregunta que tenemos ahorita desde el punto de vista clínico. Entonces, ya que tenemos la respuesta, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar esos resultados de nuestra valoración, de nuestra revisión, lo vamos a aplicar a la práctica médica, a la práctica clínica. Entonces, eso es el quehacer diario de nosotros, ¿no? Tenemos dudas, acuérdense que los médicos trabajamos con probabilidades siempre. Entonces, nos están surgiendo las preguntas, estamos leyendo, revisando bibliografía, a veces la opinión de los expertos también se vale, de los maestros, de los compañeros, y luego ya cuando tenemos el conocimiento lo aplicamos, ¿no? A nuestra práctica clínica. Eso es en la cotidianeidad de nuestro trabajo como médicos, ¿no? Pero eso lo tenemos que traspolar a lo que es la investigación. Entonces, ¿de dónde va a surgir la pregunta de investigación? Estaba diciendo la doctora ahorita que algunos de ustedes ya tienen su pregunta. Qué bueno, porque si ya la tienen y está bien hecha, creo que ya prácticamente van a tener hecho el protocolo, ¿no? Entonces,
La pregunta de investigación surge, es uno de los primeros pasos del proceso de investigación. Y fíjense bien, no les estoy diciendo que es el primer paso, porque a veces decimos, es el primer paso y es lo primero que tenemos que hacer. Es uno de los primeros pasos del proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener una idea de lo que vamos a investigar, ¿sí? Como está plasmado aquí en la diapositiva. Debemos de tener la idea de lo que vamos a investigar, ¿sí? Idea, es una idea nada más. Todavía no llega a lo que es pregunta. Entonces tenemos la idea. Esa idea, ya les dije, puede surgir de la práctica clínica, de la revisión de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la idea de lo que queremos investigar. Cuando ya tenemos la idea de lo que queremos investigar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que profundizar en esa idea, ¿sí? Tenemos que profundizar. ¿Cómo vamos a profundizar? Pues vamos a leer estudios previos parecidos a los que nosotros pretendemos hacer, o vamos a entrevistarnos con los expertos, vamos a preguntarle a los que más saben o que tienen más experiencia respecto a a la idea que tenemos de lo que queremos investigar. Entonces, por eso les digo, no es el primer paso, sino es uno de los primeros pasos del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque aparte, esto va a implicar la conceptualización, ¿sí? Y en esa conceptualización nosotros tenemos que, pues, profundizar en el tema y revisar la bibliografía. Entonces, junto con esto, estamos revisando artículos, estamos revisando y tratando de hacer los antecedentes científicos del el marco teórico, del protocolo. Entonces, la pregunta de investigación no la pueden ustedes hacer sin profundizar en el tema y sin revisar estudios previos. Entonces, quisiera que quedara muy claro esto, ¿sí? El que ustedes pretendan hacer una pregunta de investigación sin que haya una conceptualización o una profundización, vamos a decirlo así, en la teoría de lo que ustedes quieren investigar, pues no van a tener éxito, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro. No es el primer paso, es uno de los primeros pasos. Entonces, junto con la elaboración de la pregunta, conjuntamente ustedes tienen que estar revisando la literatura y preguntando a los que más saben, ¿no? Entonces, en ese proceso deben de estar ustedes. Y quisiera que quedara claro esto. Me parece a mí muy importante esta diapositiva, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hacer un protocolo, un proyecto de investigación, ustedes tienen que contestarse estas preguntas. Y quisiera que las memorizaran o las tuvieran muy en cuenta para que su proceso de elaboración de la pregunta o de elaboración del protocolo de investigación sea más fácil. Entonces, ¿qué preguntas se tienen que estar haciendo ustedes ahorita? ¿Qué investigar? O sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? Pues a veces la idea ya la tenemos, la idea de la investigación. A veces la idea nos la dan nuestros profesores, nuestro director de tesis. A veces el jefe de servicio nos dice, en el servicio hay estas líneas de investigación y sobre estas líneas de investigación ustedes tienen que elaborar su proyecto de investigación. Entonces, el que investigar, pues, nos puede venir de nuestros profesores, de nosotros mismos, de la revisión de la literatura, de la práctica clínica diaria. Entonces, es muy importante que ustedes sepan qué van a investigar y de dónde van a
sacar ese tema que quieren investigar, ¿sí? A veces ya cuando ustedes entran a una especialidad es porque pues ya les interesó, les gustó el área del conocimiento y ya hay ciertas cosas que les interesan más, pues. Entonces dicen que hay que enamorarse de la pregunta de investigación. Luego después les voy a poner unos ejemplos para que queden más convencidos de que tienen que investigar algo que en verdad les guste, ¿no? A veces nos los imponen, sí es cierto, pero en la imposición y en el conocimiento, en la revisión de la literatura, en la lectura, en la profundización de los temas, uno se va enamorando del tema y termina uno gustándole, ¿no? Entonces, ¿qué investigar? Es muy importante que se hagan esa pregunta. ¿Qué van a investigar? Luego, ¿para qué investigar? Siempre les digo, ¿para qué investigar? Si les pregunto, si estuviéramos en una clase en vivo, a veces les pregunto, ¿para qué van a investigar? Y la respuesta que me dan es para graduarme, para titularme. Pregúntales, doctora. Voy a preguntarles. Van a contestar esto, pero pues, ¿a quién le pregunto? Pues, de entrada, aquí están. Quisiera saber quién quiere contestar para qué van a investigar. No veo que nadie levante la mano. Pues también está aquí residentes, pasantes, también aquí están los pasantes. Sí. ¿Alguien que quiera participar? Pueden escribirlo también, ¿no? También, doctor, a veces cuando son muy tímidos, también escriben. Sí. ¿Cómo quisiera tenerlos enfrente? A veces se les pregunta por nombre. ¿Eh? ¿Diga usted el nombre? A ver, Sí. A ver, Elena Chávez Gagiola. A ver. Elena, ¿estás ahí? Se me hace que se durmió. Aquí estoy, doctora. Elena, ahí está, mira, Elena Chávez. Sí. Elena, ¿de qué especialidad eres? De ginecología. Ah, muy bien. Bueno, me cambié los residentes de gineco. ¿Tú para qué crees que te sirva investigar? ¿Para qué vas a hacer un protocolo de investigación? Pues para conocer nuevas áreas de cierta especialidad, por ejemplo, o para investigar fenómenos que se dan en algún tema en específico, o para investigar sobre un tema que ya se ha investigado, pero nuevas perspectivas. Muy bien. En realidad, si nos vamos al origen de la ciencia, pues el objetivo de la investigación científica es obtener un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, un nuevo conocimiento sobre qué, sobre el área que tú estés, que tú consideres que hay un vacío o hay un déficit de conocimiento, ¿no? Entonces, muy bien, pues es para generar un nuevo conocimiento, ¿no? En lo que nos estamos, especializando. Para eso investigamos, ¿no? Y como les decía, como son estudiantes de posgrado, pues el posgrado tiene el perfil de investigación. Entonces, desde el momento que ustedes aceptan ser estudiantes de posgrado, pues desde ese momento saben que van a tener que formarse en lo que es la investigación. Y al final, como siempre les digo, ¿para qué van a investigar? Pues porque tienen que hacer su trabajo de tesis, que va a ser muy importante para que ustedes obtengan su título de especialistas. Entonces, ya en la clase pasada veíamos que el por qué teníamos que aprender investigación, ¿no? Entonces,
Muy bien. Otra pregunta que se tienen que hacer antes de hacer el protocolo es ¿cómo van a investigar? ¿Sí? ¿Cómo van a investigar? ¿Con qué herramientas van a investigar? ¿Con qué cuentan? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a investigar? En esta etapa tan incierta que estamos viviendo, no sabemos cuándo vayan a iniciar ustedes el proceso de investigación. Quizá pueden hacer el proyecto y definir el tiempo, ¿sí? Y el espacio. Pero ahorita no hay mucha certeza, pero cuándo también tienen que saberlo, ¿no? ¿Y dónde? ¿En qué hospital? ¿En qué área? ¿En el servicio de urgencias? ¿En el servicio de toco? Si vamos a investigar algo en un solo hospital o lo vamos a hacer multicéntrico, ¿en qué hospital pudiéramos pedir apoyo para incluir pacientes? Entonces, esas preguntas se las tienen que hacer ya desde ahorita cuando me imagino que ya tienen la idea de lo que quieren investigar y pues entonces tienen que hacerse esas preguntas para que vayan ya haciendo su propio contexto, ¿no? De su proyecto de investigación. Entonces son muy importantes. Quisiera que las anotaran y que ustedes mismos se contestaran esas preguntas ya de una vez en relación a lo que van a investigar. Quisiera también que hicieran caso de todo lo que les decimos en estas clases porque es muy triste a veces que ya están presentando su protocolo para obtener el dictamen y estas preguntas todavía no se las han contestado. Entonces, es muy importante que ya desde ahorita háganlo y háganos caso en las recomendaciones que les estamos dando porque si ustedes hacen caso en esto, que aparentemente no tiene importancia, van a batallar mucho menos y van a sufrir menos al hacer su protocolo de investigación. Entonces, traten de en su tablet, en su cuaderno, donde quieran, traten de ir contestando estas preguntas, ¿no? Bueno, es una recomendación. Es una recomendación de alguien que está batallando con ustedes en ese aspecto. Bueno, entonces, si ustedes fallan, aparte de esas preguntas que les dije que tenían que hacerse, en la pregunta fundamental que ustedes tienen que hacerse cuando tienen la idea de lo que quieren investigar es ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Sí? En mi práctica clínica yo veo que hay mucha, por ejemplo, son ejemplos que se me ocurren ahorita, que estamos teniendo mucha infección del sitio quirúrgico en los pacientes que operamos de apendicitis aguda, por ejemplo, son ejemplos. Entonces, ese es el problema que quiero resolver, ¿sí? Así, todavía no tengo la pregunta, pero sí ya sé que quiero resolver ese problema. Entonces, esa pregunta de cuál es el problema que quiero resolver es muy importante que se la contesten también ustedes. Agréguenla a la pregunta a las preguntas de la diapositiva previa, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la pregunta? Se dice que es que no es la respuesta la que nos va a iluminar, sino que más bien es la pregunta. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes sepan elaborar esta pregunta. Entonces, hasta ahorita no hemos visto nada de cómo elaborarla, pero sí les he dicho que son los detalles, las preguntas que se tienen que hacer ustedes antes de elaborar adecuadamente la pregunta. Entonces, si ustedes tienen fallas en la elaboración de la pregunta, lo más probable es que la investigación
vaya a fracasar. Así de una vez les digo, no crean que esto es algo que no tenemos experiencia nosotros. Por supuesto que tenemos y hemos visto cómo después de hacer un esfuerzo extremo al residente con su protocolo de investigación, al momento que lo quiere realizar, pues no lo puede realizar porque la pregunta no estaba bien planteada. Entonces se pierden meses de trabajo, ¿sí? Y es frecuente que suceda eso, ¿no? Entonces, por favor, traten de hacer la pregunta adecuadamente para que su investigación o su protocolo no esté destinado al fracaso, ¿sí? A veces se les tienen que suspender o no se les dictaminan como favorable, etcétera, y eso es muy, muy triste, no crean, es muy triste para ustedes y para nosotros que tenemos que a veces dictaminar no favorable, ¿no? Entonces, quiero que quede claro que es muy importante esto de elaborar la pregunta, una buena pregunta. Y la pregunta no puede dejar lugar a dudas en cuanto a la respuesta esperada. Si ustedes hacen la pregunta, también ya deben de tener la respuesta o la hipótesis que esperan, ¿sí? Porque, aunque la respuesta o la hipótesis no se compruebe, ustedes deben de tener claro desde un principio cuál es la respuesta que ustedes quieren obtener a la pregunta que quieren investigar. Bueno. Si nos vamos a la clase anterior, pues ya les había dicho cuáles eran los componentes de un protocolo de investigación. Y aquí están plasmados en la diapositiva. Título, introducción, antecedentes, marco teórico, justificación, objetivos, hipótesis, material y métodos, aspectos éticos, recursos, cronograma de actividades, referencias, tablas e ilustraciones y anexos. Y consentimiento informado, que es algo que va dentro de los aspectos éticos. Entonces, y aquí con rojo tenemos lo que es el planteamiento del problema. Así se llama el apartado en el protocolo de investigación, planteamiento del problema, pero para que el planteamiento del problema sea más claro y ustedes tengan mayor claridad, sí, en lo que quieren investigar, el planteamiento del problema se hace en base a una pregunta de investigación. Puede ser que no lo hagan en base a una pregunta de investigación, pero lo más, la forma de plantearse un problema para que quede de una manera clara, objetiva y completa, es planteárselo en base a una pregunta de investigación. Y como les decía, no es el primer paso en el protocolo de investigación. Conjuntamente con eso va los antecedentes científicos, el marco teórico, ¿sí? El propósito de la investigación. Bueno, entonces es un componente de lo que es el protocolo de investigación. Y pues yo les puedo hacer, y ya me los imagino, bueno, no me los imagino ahorita, pero si yo les pregunto de dónde obtuvieron su pregunta de investigación, los que ya la tienen, no sé quiénes sean, si me pudiera decir alguien de cirugía, por ejemplo, si... Ya las tiene cirugía, ya las tiene otorrino, Sí. ya las tiene, no sé, creo que medicina interna no, pero ya las tienen. ¿Quién más? Me comentaron hoy de unas preguntas de derma. Sí. Pero no sé ustedes no si quieran participar. Los de cirugía ahorita casi no los he conocido bien todavía porque fue un poco lo que conviví con ellos ahora este mes, este año, pero
Quisiera saber alguien de cirugía que me pudiera decir de dónde obtuvo su pregunta de investigación y alguien de otorrino. No se peleen. O sea, quisiera tenerlos enfrente, doctora Celis, para hacerlos Mejor hablar. o sea, mejor, bueno, aquí dice, si quieren comentar, la verdad es que aprovechen porque este ejercicio es muy padre, porque es algo constructivo, ¿no? O sea, dices la pregunta y te ayuda la doctora. O sea, te va a ayudar. Yes. El ejercicio es como algo personalizado, es una oportunidad. No es algo ni va a ser peyorativo, ni va a ser nada de ridículo, nada. O sea, va a ser puramente constructivo. Está padre, pues aprovechen el ejercicio. Ya Sí, cuando se dan cuenta, después ajá. de que entre más hablan es mejor, ya después Sí. no los puedo callar. Entre más Sí, de verdad, preguntan es mejor. sí, de verdad, aprovechen, sí, o sea, ahorita me están diciendo que les dieron una lista, pues díganle que la que más les gustó, una de las que más les gustó, viendo como la ve, o sea, realmente en cuestión de la pertinencia, no sé, es decir, el único que puede saber exactamente es cada doctor, pues yo, otorrino, pues yo sé lo que se ha investigado y lo que no se ha investigado de cierta área, por ejemplo, pero la doctora les puede dar también a ver la construcción. A ver, Luis Miguel, ¿no está por ahí? ¿Anda por ahí el residente de cirugía? Mire, está Mauricio, está Noel Cruz, está de los R2, ¿no? Mauricio, Omar. Pero son R1, ¿no? O sea, No, que los R2 volvieron a repetir. Mauricio, entonces, ándale, Mauricio, para escucharte. Yo pensaba que eran puros R1. Hay R1, hay R2 de pasantes. Muy bien. Mauricio, ¿estás dormido? Aquí nos vamos a dar cuenta de todo. Pero aquí está Omar, sin Omar. A ver, pues, Omar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, pues? Pues mi pregunta de investigación, o sea, mi tema es acerca del síndrome compartimental en pacientes con sepsis abdominal. Sí. Pues mi pregunta más que nada va enfocada a la prevalencia. ¿Cuál sería la prevalencia de síndrome compartimental en aquellos pacientes que hacen sepsis abdominal? Muy bien. ¿De dónde obtuviste la pregunta de investigación? Pues fue ahí pues con el doctor Bolívar. Él te la dio. Él me estaba asesorando, él me la dio. Él te dio la idea. ¿Perdón? Él te dio la idea. Él me dio la idea, exactamente. Muy bien, entonces tú ahorita estás en la etapa de que tienes la idea de la investigación, pero todavía no tienes la pregunta. Todavía no he fijado bien la pregunta, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, sí, ahorita ya con la clase esta más o menos se les va a aclarar el panorama de cómo hacer la pregunta, pero es muy importante, no lo crean ustedes, es demasiado importante cuando ya tienen la idea de lo que van a investigar. ¿Sí? La idea de lo que van a investigar es súper importante. Muy bien, Omar. Entonces, ¿de dónde obtuvieron su pregunta de investigación? Pues la mayoría de las veces, como estamos en un hospital escuela y hay líneas de investigación y todo eso, generalmente los profesores nos orientan o nos dicen o nos dan la idea, que es mucha ayuda eso, cuando nos dan, por lo menos tenemos la idea de lo que vamos a investigar. Y Omar ya se fue más adelante porque dice que Creo que fue Mauricio, ¿no? Creo que fue Mauricio, doctor. Mauricio. Ya no le reconocí la voz. Sí, Mauricio. Sí, Mauricio, sí. Esa ya te reconocí. Entonces, pues él ya se fue, Mauricio ya se fue más adelante porque dice que quiere hacer una prevalencia, ¿sí? Entonces, pues qué bueno, a lo mejor con este ejemplo que nos dio Mauricio, posiblemente iremos trabajando en el transcurso de la clase sobre la pregunta de investigación, tomando esto de ejemplo y capaz que Mauricio sale ya con la pregunta de investigación hecha.
Espero y no para que trabaje, ¿no? Pero en fin, le seguimos. Entonces, es muy importante que por lo menos ya tengan la idea de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, formular una pregunta de investigación resulta difícil porque es necesario aclarar todas las ideas sobre lo que se gustaría investigar. Como decía de la pregunta de Mauricio, Mauricio ya dice que es la prevalencia del síndrome compartimental en pacientes con sepsis abdominal, ¿sí? Pues ya más o menos tiene claro lo que quiere investigar, ¿verdad? ¿Sí? Es bueno, ya avanzó bastante. Un problema científico de investigación clínica puede derivarse de la literatura médica y de la práctica clínica. Como ya les había dicho, a veces de la lectura de los artículos nos nace la inquietud de hacer lo que otros investigadores están haciendo en otros hospitales y lo hacemos. O bien de nuestra práctica clínica, de nuestra experiencia, o bien de la línea de investigación que ya existen en los servicios, ¿no? Quizá, no sé, en cirugía una línea de investigación sea la sepsis abdominal, no sé, o las infecciones quirúrgicas, pero bueno, entonces de ahí vienen las ideas de investigación, ¿no? Entonces, qué es lo que podemos estudiar? Creo que en la clase pasada ya les hablaba sobre les comentaba sobre esta diapositiva. ¿Qué vamos a investigar? A veces desconocemos la causa o factores de riesgo de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, también a veces necesitamos un medio diagnóstico para una mejor prueba diagnóstica, ¿sí? En el caso de ahorita de los pacientes de la pandemia que tenemos, pues que no quisiéramos conocer los factores de riesgo, pues ya hay una prueba diagnóstica, no sé qué sensibilidad y especificidad o qué eficacia de la prueba tenga la que se está utilizando ahorita. Quizás sí hay alguna prueba que pueda diagnosticar a los pacientes de manera temprana, no sé, todas esas preguntas pueden surgir ahorita en la pandemia. La búsqueda de un tratamiento más efectivo. Les comentaba que estábamos recibiendo ya protocolos de investigación en el Comité de Ética para ver un tratamiento de medicina complementaria en los pacientes con COVID. Entonces, también esa es otra forma, pues es otra idea, pues, para investigar. A veces desconocemos el pronóstico de una enfermedad y podemos llevar a cabo un protocolo relacionado con esto. A veces desconocemos la historia natural de una enfermedad y pues elaboramos un protocolo también. A veces desconocemos los valores normales de una constante fisiológica o de un dato antropométrico. Igual nos podemos elaborar un protocolo de investigación relacionado con eso. O bien desconocemos el comportamiento de una enfermedad en una determinada área geográfica. Que les comentaba, por ejemplo, que nos habían hablado de la Universidad de Ámsterdam para hacer un protocolo de el comportamiento de los pacientes o de la enfermedad COVID en pacientes de aquí de Culiacán y específicamente en pacientes que están en el Hospital Civil de Culiacán. Entonces, quizá el comportamiento de esta enfermedad pues la conocen ya en otras áreas donde empezó primero, pero bueno, ahorita estos investigadores se quieren conocer cómo se está comportando esta enfermedad en nuestros pacientes acá mexicanos, sinaloenses. Entonces, fíjense de cuántas cosas no podríamos investigar si estuviéramos nosotros
con el pensamiento siempre que les decía que era el objetivo de nosotros como profesores o de aquí del CIDOX, de que la investigación sea algo fundamental en la práctica médica dentro del hospital, ¿no? Entonces, de todas esas circunstancias, ustedes pueden sacar su idea o su pregunta de investigación. Y pues, por supuesto que es un reto para los que inician su tesis. Creo que ya lo están viviendo ustedes, ¿no? Entonces, ahora bien, ya tienen la idea de la investigación. Ahora no les voy a preguntar cuál es tu pregunta de investigación. Generalmente cuando damos esta clase, nosotros solicitamos previamente a los residentes que nos entreguen la pregunta de investigación. Dada la situación, yo creo que esta tarea se las voy a dejar yo para cuando terminemos la clase. Sí, ya habíamos dejado, doctora, perdón que interrumpa, ya habíamos dejado, Perla Gutiérrez ya había dejado esa actividad. Nada más que decidimos hacerla un poquito más larga, precisamente porque también los jefes de curso, jefes de servicio pidieron un plazo. Sí, muy bien. Pidieron una extensión, pues, sobre todo me lo pidió Imagen, hay varias que me lo pidieron. Entonces, como también ellos están un poco desfasados como jefes de curso y servicio, también Sí. ahí por eso se extendió, de hecho, a todo mayo, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces, pues igual van a tener oportunidad ya con la clase de elaborar su pregunta y pues a ver si posteriormente tenemos algún pequeño taller nada más de revisión de la pregunta de investigación de los que tengan Sí, muy bien. Y con mucho gusto ahí los auxiliamos, ¿no? Pero Sí. está bien que luego reviso entonces esas preguntas de investigación Sí, doctora, muchas que gracias. vayan a elaborar. Les vamos a dar oportunidad entonces. Entonces, este cuadrito que ven ustedes, es algo que muchos que empiezan a hacer investigación no saben. Y este cuadrito es lo más importante, a veces, como les digo, hay personas que terminan su protocolo y no saben lo que es una hipótesis, no saben lo que son objetivos. ¿No? Entonces, parece que no es cierto lo que estoy diciendo, pero sí es cierto, ¿no? Porque cada año revisamos 20, 30 protocolos y nos encontramos con algunas cosas, con algunos detalles así que no lo podemos creer, pero por favor, esta diapositiva ustedes entiéndanla muy bien, porque es la base es el esqueleto, vamos a llamarle así, del protocolo. Entonces, el planteamiento del problema que viene siendo, ya le dijimos, es la pregunta específica que da origen al estudio. Es la pregunta de investigación. Ese es el planteamiento del problema. ¿Sí? ¿El Doc Romo? ¿O sigue arriba? Y la hipótesis, que viene siendo la hipótesis, dice, es la alternativa que el investigador se propone estudiar y constituye una solución o respuesta al problema planteado. ¿Qué quiere decir que es la hipótesis? Es la respuesta a la pregunta de investigación, así de sencillo. Es la respuesta que el investigador da a la pregunta de investigación que se hizo. ¿Sí? Acuérdense que les dije, cuando elaboren la pregunta, ustedes tienen que saber qué respuesta van a obtener, ¿sí? Puede ser que se acepte esa hipótesis o no se acepte, o se compruebe o no se compruebe, pero ustedes deben de tener esa respuesta, esa hipótesis. Espero que se esté entendiendo muy bien. Y los objetivos vienen siendo las metas específicas hacia las cuales está encaminada la investigación. Los objetivos no son otra cosa más que los pasos que ustedes tienen que seguir para darle respuesta a esa pregunta de investigación. Vean qué sencillo es esto, ¿sí? Entonces esta diapositiva igual quiero que sea
algo que entiendan perfectamente para que se les facilite a ustedes hacer el protocolo. Entonces, el planteamiento del problema es la pregunta de investigación, la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos son los pasos que hay que seguir para llegar a la respuesta, a obtener la respuesta a esa pregunta de investigación. Espero que quede clara esta diapositiva. Igual es otra de las que tienen que apartar ahí en favoritas, ¿no? Otra diapositiva favorita. Bueno. Hasta ahorita vamos entrando al tema. Ya llevamos más de 30 minutos, pero aquí ya empezamos, empiezo yo a ayudarles a cómo formular su pregunta de investigación. Ya lo anterior fue de dónde la van a obtener, la importancia que tiene, conjuntamente con la elaboración de la pregunta tienen que estar recabando información, revisando artículos, etcétera. Entonces, ahora bien, ya vamos a empezar a cómo vamos a formular la pregunta. Y para esto, siempre hay autores que recurren a dos acrónimos muy importantes y que también quisiera que fueran de sus, esta diapositiva no de sus favoritas, las dos que siguen sí. Pero dos acrónimos, que es la FINER, que esto les va a orientar sobre la pertinencia de la pregunta de investigación, y el acrónimo PICO, que se le va a facilitar a ustedes la redacción de la pregunta. Entonces, FINER es para pertinencia y PICO es para la redacción de la pregunta de investigación. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? El acrónimo FINER, pues, van a ser 5 datos muy importantes que ustedes deben de tomar en cuenta antes de hacer la pregunta de investigación. F, factible, I, interesante, N, novedosa, E, ética y R, relevante. Esta es una diapositiva de las favoritas que deben de tener porque hemos dictaminado como no favorable un protocolo nomás porque no es factible, por decir algo, o nada más porque no es ético, ¿sí? Esas son las dos características que más se han involucrado en la no aceptación de un protocolo. Y se va bajo todo un trabajo casi de un año por parte de ustedes. Entonces vamos a ver cada una de estas características para ver la pertinencia. Factible. Factible, se refiere a los recursos con los que cuenten para hacer la investigación, al número de pacientes, a la pericia quirúrgica, al tiempo necesario que requieran, al recurso económico, ¿sí? El recurso humano. Entonces, aquí puedo mencionar muchos ejemplos, ¿sí? Curiosamente, se dictaminó un protocolo, ya se terminó ese protocolo, la doctora lo terminó, estaba muy bien hecho, era un ensayo clínico controlado, pero cuando ya se dictaminó favorable, bueno, se iba a dictaminar, yo le pregunto, a la doctora que presentó ese protocolo, ¿de dónde vas a obtener el recurso para comprar el aparato que necesitas para hacer este trabajo? Costaba, creo que 60,000 pesos. Y no, dice, pues es que el hospital me lo puede financiar. ¿Y ya pediste el financiamiento? No, pues que no. Pues lo pidió y por supuesto que no se lo dieron. Entonces, la doctora prefirió invertir ella en el aparato ese que necesitaba para hacer su trabajo. Entonces,
para hacerlo factible, ¿sí? Quizá la doctora pudo disponer de esos recursos personales, económicos, pero pues a veces los recursos pueden ser mayores y no disponerse de ellos. Y pues se viene abajo el trabajo de casi todo un año de elaborar el protocolo. A veces es el número de pacientes, está muy bonito el protocolo, pero dicen, no, pues es que necesito 300 pacientes. 300 pacientes en un año o en 2 años, es muy difícil que los tengan. En el caso de Mauricio, por ejemplo, pacientes con síndrome compartimental, la frecuencia no es muy alta, no sé qué número de pacientes requeriría, todo eso tiene que empezarse a preguntar, ¿sí? Si tienen el número de pacientes adecuado. Por ahí también otro residente estaba investigando sobre el síndrome de Fournier y le digo, ¿y cuántos casos les llegan al año? No, pues que 3. O sea, y con 3 pacientes, o sea, es una frecuencia muy baja, pues. Entonces, tienen que ver la factibilidad de ese trabajo. A veces la pericia quirúrgica, a veces va a ser una técnica que van a aplicar a un paciente, pero resulta que no hay quien esté preparado y en la técnica esa, entonces a veces se tienen que hacer pruebas previas, pruebas piloto, en las cuales la técnica quirúrgica la tienen que perfeccionar. Entonces, todo eso es muy importante, la factibilidad, ¿sí? Tienen que saber si es factible su trabajo. Si no es factible, pues entonces busquen otra idea de investigación o otro problema que resolver. A veces, aunque esté muy interesante, muy novedoso, a veces no es factible hacerlo, entonces hay que ver ese detalle. El otro factor es que sea interesante. Debemos de estar realmente motivados e interesados en hacer la investigación. Que no sea una imposición, porque si es una imposición dicen que es un fracaso anunciado. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque a veces nos imponen una especialidad, por ejemplo, y del conocimiento que tiene uno de la especialidad, pues nace el amor y esto, y sobre todo el interés. Entonces, a veces puede ser que les impongan a ustedes la pregunta, o la idea de la investigación, que es una ayuda fabulosa, pero depende de ustedes tener la actitud de enamorarse de esa pregunta de investigación, y es como el amor pasional, decían que luego cuando se les dan la pregunta a ustedes se enojan porque dicen, no, a mí no me gusta eso, no quiero investigar, se enojan, pero luego pues a fuerza de muchos detalles se reconcilian y ya en la reconciliación ya viene el amor intenso, ¿no? Entonces el amor a la pregunta de investigación y a su protocolo debe ser más o menos como el amor que le tienen al novio o a la novia, ¿no? Entonces ya en el amor intenso que ustedes puedan tener por lo que van a investigar, pues entonces ya viene lo que ya ustedes se alientan, se emocionan, se inspiran, ¿sí? Y se interesan. Entonces, ustedes le van a encontrar, ustedes realmente van a ser los que les van a encontrar motivación y van a hacer que esto sea interesante para ustedes primeramente y luego para el gremio médico, que es donde ustedes van a dar a conocer su nuevo conocimiento. Entonces, por supuesto que la sugerencia área médica en la que se quiera desarrollar, es bien difícil que con un residente de ginecología vaya a investigar algo de medicina interna, ¿verdad? O no sé, de
de imagenología. Por supuesto que debe ser del área en la que a ustedes se quieran desarrollar. Y es tan importante el tema de la idea de la investigación o la pregunta de investigación, porque a veces sucede que de acuerdo a la investigación que hacen, de acuerdo a sus tesis, son las subespecialidades que después escogen o es a lo que se dedican posteriormente. O sea, vean la importancia que tiene el escoger muy bien esto, ¿no? Y en todo caso, cuando se los impongan, pues enamórense de esa idea, de esa pregunta. Es una sugerencia. Espero que la tomen en cuenta. La otra característica es lo novedoso. Y yo creo, doctora, bueno, ahorita aprovechando esta pausa, yo creo que una parte de inflexión fue que en los años pasados, a los R1, hace, no sé, llevo con este diplomado, creo que es mi 6º año, no sé cuántos años llevo con este diplomado, entonces se les pidió a ellos que ellos hicieran su pregunta de investigación y el Sí. ser todo, yo creo que sí, a los que no tienen pregunta todavía, yo creo que sí se siente y tuve muchas quejas o muchas zozobras en ese sentido. Sí. En que ellos tenían que sacar su pregunta, doctora, que no tenía ni idea por dónde, qué hacer. O sea, yo creo que la razón que le dan a ustedes la pregunta es como un alivio, saber Así es. que no vas a perder tu tiempo en algo que está más que confirmado, o que de repente te digan, ay, no sirve lo que estás haciendo tu jefe de servicio, jefe de cruz, sino que es garantizar que lo que haces es relevante, es novedoso, como dice la doctora, es interesante. Sí, Quizás sí. factible, hacemos todo lo posible porque sea factible de sus jefes de curso, jefes de servicio, ¿no? Pero yo creo que dejarte solo en la pregunta, que muchas veces pasa, no sé, doctor, usted cuando hizo su residencia, ¿a poco no la dejaron sola en la pregunta? Bueno, no sé si le pasó eso a usted en su residencia, pero No a mí sí me pasó. no me pasó porque mi director de tesis fue el doctor Carlos Zambada Sentíes. Ah, no, pues, la chulada. No, pues a mí sí me Así es. pasó, y aunque eran muy buenos mis doctores, ninguno me ayudó, y tuve que rascar, y tuve que leer, y tuve que analizar, y tuve que luchar inclusive por defender mi idea, y fue algo que afortunadamente salió bien, pero que si hubiera tenido dirección hubiera salido mejor, estoy segura. Así es. Yo creo que es una ventaja y es un adelanto que hemos logrado a través del tiempo, que los jefes de curso de servicio se involucren, porque antes no era así. O sea, tienen que Así saber que es. es así, y a través del tiempo hemos logrado esto. Que ahorita nos pidieron tiempo, está bien, pero de todos modos ustedes tienen que estarles preguntando hasta que por fin les den la pregunta, ¿no? Tienen que ir, o sea, así como les dije, presionen en las becas con así, que estamos en eso. Ahorita les digo, pues váyanos presionando suavemente en la pregunta de investigación, díganles que tiene mayo, pero ya se acerca pues el término ya en junio, para que logren tener su pregunta, pero sí les digo que ese ha sido un avance, pues. Es un avance y traten de pues atesorarlo y de darse cuenta, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, doctora, por eso Así es. es todo. Muy bien. Entonces seguimos con la otra característica, es novedosa. La investigación puede ser novedosa al confirmar, refutar o ampliar hallazgos previamente publicados. ¿Sí? A veces dicen unos, ay, pues, ¿por qué vas a investigar eso si ya está investigado, ya está confirmado? ¿Sí? Pero resulta que a veces esa novedad en la investigación o lo novedoso puede estar al confirmar lo que otros investigadores ya han hecho, ¿verdad? O bien puede ser que no esté, los resultados que ustedes vayan a obtener no refuten los resultados que hayan tenido otros investigadores, ¿no? O bien se pueden ampliar, como dice ahí, hallazgos previamente publicados. Por eso es muy importante buscar en la literatura científica, ¿sí? Buscar artículos relacionados con lo que ustedes vayan a investigar. Entonces, lo novedoso, ustedes son los que van a hacer que le van a encontrar esa característica a su investigación, ¿no?
aunque les digan, eso ya está publicado, eso ya está confirmado, ya ustedes tienen, pues deben de tener la capacidad para buscar alguna característica con la cual ustedes se van a definir muy bien en esto, ¿no? Y pues la otra característica es que sea ética. Y de eso yo me voy a encargar de que la investigación que ustedes hagan sea ética. ¿Sí? Y principalmente, ¿a qué se refiere lo ético? A que no produzcan daño. Al querer contestar esa pregunta de investigación, que no produzcan daño. ¿A quién no le van a producir daño? Al sujeto de investigación. En este caso, al paciente. Hay muchas investigaciones que se han hecho, han hecho ensayos clínicos controlados con técnicas quirúrgicas, con tratamientos, con medicamentos, etcétera, etcétera, que incluso pueden ocasionar la muerte al paciente. Entonces nosotros como comité de ética estamos precisamente para cuidar eso. No se vale que para que ustedes obtengan un conocimiento, un nuevo conocimiento, ustedes tengan que valerse del paciente o utilizar al paciente como un medio para obtener ustedes un nuevo conocimiento y produciéndole daño e incluso someterle a riesgos innecesarios. A veces cuando estamos haciendo la valoración ética de los proyectos, nosotros preguntamos, en los aspectos éticos estamos estudiamos mucho y evaluamos mucho lo que es el daño o los riesgos que el paciente corre al someterse a una investigación. Los riesgos, es muy importante. Y si puede ocasionar la muerte lo que vayan a ustedes a investigar o que vayan a ocasionar reacciones adversas y cómo es que van a curar esas o mejorar esas reacciones que ustedes obtienen. Entonces, nosotros prácticamente nos enfocamos en el comité a tratar de que no se le produzca daño al paciente. Claro que la investigación se tiene que hacer, pero producirle el menor daño posible, ¿sí? Que tiene que ser ética, pues también tiene que ser ética porque deben de obtener la autorización del comité de ética, que es una característica de buena práctica en investigación. Ustedes van a tener la autorización, solicitar la autorización del comité de ética. Y en algo que se trabaja mucho es en el consentimiento informado. El solicitar la autorización del paciente para poder incluirse en su protocolo. Entonces, esos aspectos éticos son muy importantes y lo que ustedes deben de principalmente saber es de que al hacer la investigación, ustedes producirle el menor daño posible al sujeto de investigación, o sea, al paciente, ¿no? Y por último, que sea relevante. Ver si aporta algo al conocimiento científico, si los resultados son de aplicación en la vida diaria, si modifica políticas sanitarias, o a veces, como muchos estudios epidemiológicos o descriptivos, que a veces dicen que no tienen mucha validez, ¿sí? Pero estos tipos de estudios son bases para futuras investigaciones, sirven de base para futuras investigaciones. Entonces, de ahí podemos encontrar la relevancia del estudio. Entonces, esta diapositiva debe ser una de sus diapositivas favoritas también, que no se les olvide ahora que estén elaborando su protocolo de investigación. Estas características, ¿no? Este acrónimo FINER, factible, interesante, novedoso, ético, relevante. Debe de tener esas 5 características su investigación. Bueno. Y el otro acrónimo es en cuanto a la redacción.
Si ustedes se aplican a este acrónimo que es PICO, que quiere decir por sus iniciales, P son pacientes, I es la intervención, C es la comparación y O es por resultados en inglés. Entonces, si ustedes se aplican a este acrónimo para redactar la pregunta de investigación, pues va a ser mucho más fácil. Sin embargo, este acrónimo se aplica de manera así fundamental a cuando ustedes van a tener la pregunta de investigación para un ensayo clínico controlado, por ejemplo, que últimamente han estado haciendo varios ensayos clínicos controlados. Y para redactar la pregunta de investigación, pues es muy fácil tomando en cuenta este acrónimo, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación debe de llevar la explicación clara de qué tipo de pacientes son los que se van a incluir, ¿sí? ¿Qué tipo de pacientes son los que van a incluirse en el proyecto de investigación? A eso se refiere lo que son pacientes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Intervención. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? ¿Qué es lo que queremos estudiar? Queremos estudiar un tratamiento. Bueno, ¿qué tratamiento vamos a estudiar? ¿Qué medicamento? ¿Qué técnica quirúrgica? ¿O queremos investigar una prueba diagnóstica? ¿Qué prueba diagnóstica es la que vamos a estudiar? ¿O una causa de una enfermedad o un factor pronóstico? Eso es la intervención, lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? En un grupo de pacientes determinados. A eso se refiere la I. Y la comparación es la alternativa a la intervención que queremos valorar. O sea, nosotros queremos queremos investigar una técnica nueva, un tratamiento nuevo. Pero resulta que ya hay un tratamiento que se utiliza de manera rutinaria, ¿sí? Entonces esa es la comparación, lo que ya existe, lo que ya se hace en el caso de un tratamiento, que a veces puede ser el tratamiento que se está llevando de manera rutinaria, el de mejor resultado, o a veces puede ser un placebo, ¿sí? En el caso de si nosotros vamos a estudiar un factor de riesgo, pues la comparación puede ser con la ausencia de ese factor de riesgo. Podemos utilizar un grupo de pacientes que tengan el factor de riesgo o bien y compararlo con pacientes que no tengan ese factor de riesgo o ese agente etiológico. En el caso de las pruebas diagnósticas, del diseño de pruebas diagnósticas, pues siempre se tiene que comparar con el estándar de oro que existe hasta ahorita. Si yo quiero saber la eficacia de una prueba para determinada enfermedad, pues la tengo que comparar con el estándar de oro que exista actualmente, ¿sí? El estándar de oro sería la prueba que tenga mayor eficacia diagnóstica o mayor exactitud diagnóstica que se esté utilizando hasta el momento. Entonces, esa es la comparación. Y en cuanto a los resultados, es el para qué. ¿Para qué vamos para qué vamos a investigar eso? ¿Para qué nos va a servir el que comparemos dos tratamientos en un grupo de pacientes? ¿Para qué? ¿Para mejorar qué? ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué esperamos obtener como resultado de nuestra investigación? Entonces ya tenemos dos acrónimos. El acrónimo FINER para ver la pertinencia y el acrónimo PICO para ver la redacción. ¿Sí? Quiero que sea otra diapositiva de las favoritas suyas. Y aquí viene un ejemplo. Muy sencillo lo puse, la verdad. Muy sencillo para que se entienda muy bien. Entonces, esta es una pregunta de investigación que yo elaboré
donde vamos a ver la redacción, la factibilidad o la relevancia o la ética. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que evaluar ya en todo su conjunto. Pero ahorita en los ejemplos van a ser en base a la redacción de la pregunta de investigación. Entonces, esta pregunta yo la elaboré y dice, ¿cuál es la efectividad de las quinolonas en comparación con la fosfomicina en la erradicación de infección de vías urinarias por E. coli en mujeres en edad reproductiva no embarazadas? Esa es la pregunta de investigación. Considero yo que está completa, ¿no? Que tiene todas las características de acuerdo al acrónimo PICO. Y aquí los vamos a poner. Por ejemplo, los pacientes. ¿Cuáles van a ser en qué pacientes se va a hacer este ensayo clínico? Porque se supone que es la comparación de dos tratamientos. Y se supone que cuando ustedes van a investigar dos tratamientos, pues el diseño que van a utilizar ustedes es un ensayo clínico controlado. Entonces, en este diseño, ¿en qué pacientes son los que van a ustedes a incluir? Según la pregunta de investigación, pues son las mujeres en edad reproductiva no embarazadas. Fíjense bien qué específico es, ¿no? A veces los pacientes pueden ser pacientes con dolor abdominal que ingresan a un servicio de urgencias. En el caso de Mauricio, los pacientes son los pacientes con sepsis abdominal y síndrome compartimental, ¿sí? No sé qué otras características tengan. Si estuviéramos en clase en vivo, pues ya está, la pregunta ya se le hubiera hecho a Mauricio, ¿no? Entonces, son muy específicos los pacientes, porque no van a ser, si ustedes dicen en pacientes en mujeres del Hospital Civil de Culiacán, pues en mujeres del Hospital Civil de Culiacán, pues van por muchos detalles, por muchas enfermedades, por muchas causas. Entonces, tienen que ser bien específicos. Y en el caso de esta pregunta es mujeres en edad reproductiva no embarazadas. ¿Cuál es la intervención? La intervención, les decía yo, que era lo que nosotros queremos comprobar, investigar, ¿sí? Es el tratamiento que nosotros queremos ver su efectividad. Entonces, ¿cuál es en este caso? Es las quinolonas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la comparación? La comparación es el tratamiento que ya existe, que ya es el que están aplicando. Quizá me estoy viendo un poco atrasada aquí en estos antibióticos, pero bueno, la fosfomicina ya está volviendo otra vez a utilizarla los urólogos, pero en fin. Entonces, en este caso, el ejemplo que yo puse, la fosfomicina es el tratamiento el que rutinariamente se utiliza, y el investigador quiere saber si las quinolonas son más eficaces que la fosfomicina. Entonces, la comparación es la fosfomicina. Y el para qué, o sea, los resultados. El para qué se va a hacer, para qué vamos a comparar las quinolonas con la fosfomicina en pacientes en edad reproductiva no embarazadas. ¿Para qué? Pues para ver si erradica la infección de vías urinarias por E. coli, ¿sí? Ese es el para qué. Ese es el resultado. Entonces, esas son lineamientos para que ustedes elaboren su pregunta de investigación. Principalmente los que van a hacer un ensayo clínico controlado, es más fácil hacer la pregunta de investigación así. Pero por favor, tomen en cuenta este ejemplo, que lo puse de la manera más clara posible y más sencilla, para que ustedes lo tomen en cuenta cuando elaboren su pregunta de investigación. Espero que se haya entendido el ejemplo, ¿no? Y eso es, ya vimos FINER para ver la pertinencia, ya vimos PICO para ver la redacción, pero hay otras recomendaciones generales que se dan, ¿sí?
Y esta es una diapositiva que se la copié al doctor Dehesa, un día que estaba de alumna ahí en una de sus clases. Y me gustó. Son otras recomendaciones que se pueden dar cuando ustedes van a elaborar la pregunta. El qué, el quién, el dónde y el cuándo. En el qué, por ejemplo, son preguntas, ¿sí? O son palabras, mejor dicho, que ustedes van a utilizar para elaborar su pregunta. Por ejemplo, en un estudio descriptivo, el qué es muy importante utilizarlo. En un estudio comparativo, cuáles son las diferencias entre pacientes con un factor de riesgo y pacientes con otro factor de riesgo. O cuál es la asociación, cuál es la relación, ¿sí? O en el caso de un tratamiento, el fármaco X será más efectivo que Y. O sea, son datos o son guías para que ustedes puedan empezar a hacer o a redactar su pregunta de investigación. De acuerdo al diseño que van a hacer, va a ser lo que, a cómo se lo van a plantear, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, un estudio descriptivo. ¿Qué características clínicas y demográficas presentan los pacientes con COVID-19 que acuden al Hospital Civil de Culiacán? Este es un estudio descriptivo, es un estudio de una sola muestra. Nada más van a ver las características epidemiológicas de los pacientes con COVID que acuden al Hospital Civil de Culiacán. Esta es una pregunta de investigación para un estudio descriptivo. Aquí no va a haber comparación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y no van a tener respuestas porque pues van a ver las características epidemiológicas. Estos estudios descriptivos, como les decía, sirven de base para otros estudios, para otros proyectos de investigación. Entonces, este es un ejemplo para los que vayan a hacer una pregunta o un estudio descriptivo, ¿no? Entonces, se pueden basar en esto. Si se fijan, aquí está los pacientes, en qué pacientes, en qué lugar, ¿sí? Y qué es lo que van a estudiar. El qué, el quién y el dónde tienen aquí. ¿De acuerdo? Y aquí está otro ejemplo de pregunta. Cuando se van a hacer medidas de asociación, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre retraso en el diagnóstico y sepsis abdominal en pacientes con dolor abdominal agudo que acuden al servicio de urgencias en el Hospital Civil? Aquí, ¿qué pacientes son? Son pacientes con dolor abdominal agudo en el servicio de urgencias del Hospital Civil. Esos son los pacientes, ¿sí? Aquí sí va a haber asociación o se va a comparar, pues, lo que es el retraso en el diagnóstico con la presencia de sepsis abdominal. Entonces, así, estas son ejemplos de preguntas de investigación que ustedes puedan tomarlas para elaborar las suyas de acuerdo a lo que vayan a estudiar, vayan a investigar. Y el acrónimo PICO se aplica muy bien para los estudios de ensayo clínico controlado, ¿no? Otra recomendación general es el qué, el quién y el para qué. También se pueden basar en estas tres preguntas para ustedes hacer su propia pregunta de investigación. ¿Qué, quién, para qué? ¿Qué, quién, para qué? Y nos volvemos a la pregunta que les había hecho de cuál es la efectividad de las quinolonas en comparación con fosfomicina en la erradicación de infección de vías urinarias por E. coli en las mujeres en edad reproductiva no embarazada. ¿Qué? ¿Cuál es el qué?
¿El qué? Es la efectividad de las quinolonas en comparación con la fosfomicina. ¿Cuál es el quién? ¿En quién? En mujeres en edad reproductiva no embarazadas, ¿sí? ¿Y el para qué? El para qué es para erradicar la infección de vías urinarias por E. coli. Más fácil no se las puedo poner, ¿sí? Entonces pueden utilizar la recomendación del qué, el quién, el para qué, o bien la recomendación de la diapositiva del doctor Dehesa, qué, quién, dónde, cuándo, de acuerdo al estudio que vayan a hacer, qué tipo de frases pueden utilizar, o bien pueden utilizar el acrónimo PICO principalmente para ensayos clínicos controlados, ¿no? El qué, quién, el para qué es algo bien sencillo también. Espero que ya para estas alturas de la clase, ya tenemos 1:25, ustedes ya tengan una idea, que no, espero que no se me hayan dormido, porque luego después se van a dar cuenta de lo importante que es esta clase. Lo bueno es que van a quedar las diapositivas ahí. Sí, se grabó la clase, doctora, está grabándose la clase. Ah, muy bien. Entonces, ahí va a quedar y la van a ver cuántas veces quieran. Qué bueno. Creo que son muchas. Sí, y les va a ayudar mucho esto, ¿no? Entonces, ya resumiendo, pues, ustedes tienen que hacer esto, en esta diapositiva, que sea la favorita de ustedes también. ¿Qué investigar? Esas preguntas que les dije, apréndanselas. ¿Para qué investigar? ¿Cómo investigar? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Los acrónimos de pertinencia, ¿sí? Factibilidad, interesante, novedosa, ética y relevante. Entonces, y el acrónimo PICO en cuanto a la redacción, ¿sí? Pero también se pueden ayudar de acuerdo al diseño que vayan a utilizar, ya cuando sepan qué diseño es, si es una encuesta, si es una corte, un ensayo clínico controlado. Pues estas son guías también para que ustedes elaboren su pregunta de investigación. Y algo muy sencillo, que a mí se me hace muy sencillo y siempre les digo, les pregunto a los residentes el qué, el quién y el para qué. Contéstense esas preguntas y van a poder elaborar su pregunta de manera muy fácil, ¿no? Entonces, pues los voy a dejar con más preguntas que respuestas. Pero no, creo que esta clase les va a servir de base para elaborar adecuadamente su pregunta. Quisiera que le diera la importancia que tiene. Yo creo que es una de las clases más importantes que van a recibir en el diplomado, bueno, todas, ¿no? Luego cuando veamos los aspectos éticos le voy a decir también que es la más importante. Pero yo creo que todo es importante, todo. Pero esta clase les ayuda mucho a ustedes a avanzar en el inicio de su protocolo. Sí, doctora, muchísimas gracias. La verdad es que la pregunta también tiene mucho que ver con el planteamiento del problema. Ya lo vamos a ver más adelante cuando lo describa esa. Sí, me salí. Ajá, inclusive el planteamiento del problema se puede resumir con una pregunta de investigación y eso les puede ayudar mucho a hacer la base de toda su investigación. Así como usted lo puso, me encanta estas clases que usted da porque creo que lo da muy claro. Y ya ustedes con lo que les sugirieron, porque a veces nosotros como adscritos, como jefes de curso, sugerimos a veces el tema, ¿no? Como la prevalencia, la eficacia, tal, ¿no? Pero hay que ver cómo lo ponemos en pregunta. ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la prevalencia? Así es. Más efectivo que, etcétera, ¿no? Porque a veces sí van a decir, ay, no me dieron, a veces les digo a los escritos y yo misma, dar las preguntas de investigación, temas, entonces no desfallezcan en el intento. Esta clase es como súper importante para que ustedes lo conviertan en una pregunta efectiva. A veces también hay mucha controversia que he notado entre diferentes ponentes sobre si poner el dónde
o cuándo. Por ejemplo, hay algunas preguntas un poco largas. Así es. En el Hospital Civil de Culiacán, en el periodo del 2020 a 2020, no es necesario. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero yo creo que lo importante es que tengas bien claro cómo lo vas a hacer. De todos lo vas a poner en tu protocolo y lo vas a poner ahí donde lo vas a hacer y cuánto va a ser el tiempo. Pero hay gente, no sé si usted, doctor, ha notado, que a veces que el título, bueno, la pregunta en este caso es muy larga. Porque ponen el dónde y el cuándo. Exacto. Y eso lo traducen también al título, pues como la pregunta es, en el Hospital Civil de Culiacán en el periodo de, no sé, de diciembre de 2020 a diciembre de... Entonces se va haciendo algo grandísimo. Así entonces, pues les digo, hay gente que está a favor y te dicen, quiero que pongas cuándo y dónde. Y habrá gente que no. Yo creo que en cuestiones ya de verlo más hacia la internacionalidad o nacionalidad de tu estudio, no es necesario que pongas cuándo y dónde en tu pregunta, pero así tenerlo claro en tu mente, ¿no? Y en tu protocolo, pero no necesariamente tiene que estar en tu pregunta y en tu título, aunque eso van a notar que en algunos ponentes sí se los van a pedir, pero realmente el diplomado te lo voy a pedir en el protocolo, pues no necesariamente, tienes que saber cómo lo vas a hacer, pero no necesariamente tiene que venir en el texto de la pregunta ni en el título, porque sí, son de las primeras preguntas que les decía aquí, que se tienen que hacer, el cómo, el con qué, el cuándo y el dónde, pero ya cuando van a redactar la pregunta, pues ya ahí, yo soy de la idea de que no lo llevan, ¿no? De que no hay que ponérselo. Sí, pero, yo también soy de esa idea, pero si hay ponentes, por eso a veces entran en conflicto, habrá ponentes que les digan, yo sí quiero que esté ahí todo eso, entonces nada más que sí la tienen que contestar en su mente, en su protocolo, pero no necesariamente, y sobre todo en el título, a veces no me gusta mucho que lo pongan en el título, pero finalmente uno tiene que estar bien consciente. Sobre todo, pues nosotros casi no leemos, les digo porque la pregunta se permea en el título y en el título en la publicación, y a veces publicaciones que digan, en el Hospital Civil de Culiacán, de atractivo, porque como que lo haces muy local. Muy territorial. En lugar de ser un poco más, que es la validez externa, que es la capacidad de aplicarlo a todas las poblaciones. Entonces, si en tu título empiezas a poner ese tipo de cosas, siento que lo haces muy local y poco interesante, o sea, no lo haces tan generalizable. Siento que es como se le pone al lector en cuanto ve ese título. Esa es mi idea, pero lo vamos a ir viendo y si lo quieren poner, también son libres de ponerlo. No es que esté mal, nada más que a veces que se premie la publicación, a mí eso no me gusta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí hay que tenerlo, es muy importante al inicio de cuando estamos con la idea de investigación, tener muy claro cuándo, dónde. Así es. Pero la redacción, pues, yo diría que no, pero bueno, ahí vemos. Pero también está abierto, no es que esté mal, nada más es por cuestión de como estética de la pregunta, ¿no? Para que no sea tan larga. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias. Creo que esta clase, a los que están generando su pregunta, creo que les va a ayudar mucho a aterrizar, ¿no? Cómo hacerlo. Yo creo que con todos los métodos que nos dio, cualquiera que ellos utilicen, van a ser completamente efectivos. Y pues yo los invito a que ya en su mente con esta clase empiecen a usar estos métodos para hacer preguntas, ya sea el método que ustedes prefieran o todos los métodos. Y hagan la pregunta para que eso se acuerdan que nos lo someten a la plataforma y ya nosotros podamos verlo, la doctora también lo pueda ver. Y ya si la doctora después quiere hacer un pequeño taller, quizás juntando, ¿se acuerda como antes lo hicimos, que juntamos como 2 especialidades, algo más local? Podríamos hacer, sin quitarle mucho tiempo, ponle media hora en cada grupito o algo así. Si usted avanzamos mucho en ese taller, me acuerdo cuando lo hacíamos así por grupos. Estuvo bien, me gustó. Estuvo muy padre. Fue cuando apenas, ese taller lo hicimos cuando apenas Niebla estaba R1, ¿no? Así es. Fue cuando apenas implementamos estas clases que están padrísimas. Eso hace 3, 4 años. Entonces, si ustedes tiene tiempo y está de acuerdo, pues lo podríamos programar después, ya nos ponemos de acuerdo. Ahorita los lunes quizás, todavía no aterrizo bien con el doctor Edgar Deza, ya estaría Edgar dando una clase, pero no sé si el lunes o el martes. Ya con usted ya le digo, y ya si usted tiene un tiempo definido, nos podemos programar con las especialidades. Sí, claro, está muy bien. Con su ritmo, pues usted dígame, porque sé que también está teniendo clases, tiene un curso, está haciendo todas las actividades
del organismo de bioética. Yo sé que está muy llena de cosas, entonces a su ritmo, si quiere, usted me dice y lo vamos organizando. Muy bien, perfecto. ¿Alguien con alguna pregunta, doctores? Pueden ponerla en el chat, escribirla. Espero que no se hayan dormido. Sí, a la otra les vamos a pedir que todos los videos abiertos. Sí, la verdad sí. Nos falló en eso. He visto algunas conferencias, no sé qué tanto puedas soportar el internet, no, pero he visto unas conferencias bien padres. Hoy vi una que tenían todos los videos abiertos, así éramos como de no sé qué de Latinoamérica, éramos como 30 videos abiertos, una cosa bien padre. Y ahí Sí. saludamos entre todos España, Latinoamérica y demás. No, pues está Aquí bien. dice, Más muchas que a veces gracias, con los doctora. micrófonos sí no se escucha bien, pero por lo menos tener las imágenes ahí de todos. Dicen, gracias, doctora, gracias. No hay ninguna pregunta, muchas gracias. Todo Qué muy bien. bueno. Muy bien. Excelente, doctora. Pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Ándale, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias a todos sus comentarios. Gracias. Nos vemos. Adiós.